Mm, muy buenas tardes, mañanas, noches, no sé cuándo nos estén escuchando. Mi nombre es Karina López de Colán y soy madre educadora en el hogar de 3 niños varones y tenemos el agrado en este día de poder presentar a Laura, de tenerla como invitada. Es un gran honor. Ella es directora del Ministerio de Aviva Nuestros Corazones, que personalmente es un ministerio que bendice mucho mi vida. Por lo tanto, para mí es un gran privilegio poder conversar con ella el día de hoy y poder de repente conversar y que nos dé ánimo a aquellas que estamos en este tiempo en la maternidad criando y hablar un poco del día a día, de aquellas cosas que tal vez nos agobian o que tal vez nos preocupan o que a veces nos hace perder el rumbo en nuestra maternidad, y que el Señor te use, Laura, para que nos des palabras de ánimo y nos traiga su palabra, su verdad en este tiempo. La dejo para que se Amén. presente un ratito antes de poder hacerle unas preguntas. Ok. Bueno, como tú dijiste, mi nombre es Laura González de Chávez. González de Chávez es un solo apellido. Mucha gente me cree que yo soy González casada con de Chávez, pero mi esposo es González de Chávez, es un apellido compuesto. Entonces vivo en Chicago o en el área de Chicago, como a una hora más o menos al noreste de Chicago. Tengo 5 nietos, que me llenan de mucho gozo, de verdad que son una parte muy importante de mi vida. Yo tuve una sola hija, así que Dios me ha bendecido con 5 nietos. Así que los hijos que no tuve en aquel momento, ahora Dios me los ha permitido disfrutar de otra manera. Eh, y me gozo mucho de hablar con las mamás jóvenes, de verdad que cargan mucho mi corazón en un tiempo como este, porque yo sé lo difícil que es el llamado, aunque es hermoso y es un llamado divino, no deja de ser difícil, sobre todo en estos tiempos eh, que estamos viviendo. Entonces, es un gozo para mí estar aquí. Y le damos gracias a Dios por de verdad darnos este privilegio y darnos este tiempo. Entonces, creo que la primera pregunta que me surgió cuando tuve la oportunidad de poder hacer la entrevista fue, eh, continuamente escuchamos y sabemos que debemos tener gozo y deleite en la maternidad. Pero mi pregunta es, ¿cómo se ve eso? Ujú, ¿Cómo es que podría ser un día de gozo, sobre todo cuando tenemos a los niños, ya sea discutiendo, peleando, desobedeciendo o haciendo cualquier cosa menos de lo que se le pide? ¿Y cómo podemos alcanzar ese gozo? ujú, Eh, ujú. Básicamente eso. Yo creo, Karina, que lo primero que tenemos que meditar es qué es el gozo. Porque fíjate que tú me preguntas cómo tener gozo en medio de situaciones difíciles, niños peleando, quizás niños desobedientes, o uno haciendo las mismas cosas todo el tiempo, ese aburrimiento, uno le parece que está en la casa, que no termina las labores. Pero la realidad es que el gozo cristiano es otra cosa, que no es felicidad como el mundo la ve. Y me encanta porque la palabra de Dios relaciona el gozo con el sufrimiento, que eso no es lo que nosotros nos pensamos en nuestra carne, ¿verdad? Cuando estamos ahí en medio del fragor de la lucha con los niños, lo menos que pensamos que eso es algo que debo tener gozo. Sin embargo, Santiago, hablándole a los creyentes en aquel momento, en medio de persecución, claro, ustedes no están en una persecución de ese tipo, pero tienen otro tipo de persecución porque son momentos de mucha dificultad a veces, de muchos frentes. Y él le decía, tengan por sumo gozo, hermanos míos, o yo les digo, madres, cuando se hallen en diversas pruebas. Dice que la prueba de esa fe produce paciencia.
y que la paciencia nos hace perfectas, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo primero es tener una perspectiva bíblica acerca de lo que es el gozo. Eso en primer lugar. Así es como yo voy a empezar a entender que hay gozo en este tiempo, en esta etapa y en medio de estos momentos difíciles y de mucho trabajo, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro, yo creo que algo que nos debe causar gozo es estar plenamente convencidas de lo que estamos haciendo. Yo creo que algo que debilita nuestro gozo es cuando nosotros dudamos. ¿Será verdad que Dios dijo? Eso fue lo que le pasó a Eva en el Edén. ¿Será verdad que esto es lo que yo debo estar haciendo? ¿Será verdad que hay bondad y sabiduría en yo estar aquí con mis niños todo el tiempo enseñando? Yo no soy maestra. ¿Será verdad que Dios me llamó a esto? O yo no tengo paciencia. ¿Será verdad que Dios me llamó a tener estos niños y yo estoy perdiendo la paciencia? Yo soy iracunda. ¿Será verdad? Y yo creo que el entendimiento ese entendimiento, ese convencimiento de lo que yo estoy haciendo, esa convicción firme que yo estoy teniendo, que yo he sacado de la palabra de Dios, eso es lo que me va a permitir pasar de un día al otro, de un día al otro, de un día al otro, como viendo lo invisible. Y entonces, a este convencimiento tenemos que agregar que debemos, como yo decía al principio, tener toda nuestra vida, toda la perspectiva de todas las cosas que pasan en nuestra vida. Tienen que tener una perspectiva bíblica, porque si no es así, van a entrar otras perspectivas que me la van a ver, me van a hacer ver mi vida borrosa y quizás no en orden, o quizás no estoy viviendo mi mejor vida ahora, cuando eso no es bíblico. Entonces, eso es en primer lugar. El sufrimiento es parte del llamado para ser purificados. Entonces, el solo hecho de saber que yo estoy siendo purificada por el Señor, quien me está conformando a su imagen, y que parte de lo que Él usa como un instrumento purificador por excelencia es la maternidad. O sea, yo tengo ese convencimiento en mi espíritu y en mi corazón. Eso debe ser causa de gozo. Y entonces, no so- mientras yo no tenga ese cambio en mi perspectiva acerca de lo que el gozo es, yo no voy a tener gozo, porque yo voy a estar enfocada en todo lo que tú mencionaste y en la dificultad. Y si te pones a pensar, no solamente es el llamado de mamá que es difícil y que tiene, que es cansón, agotador, que nos deja exhaustas. Hay mil cosas. Una mamá trabajando en una empresa también está estresada, está cansada, está agotada. Es otro tipo de agotamiento. Pero este es un agotamiento diferente y es una rutina, como todos tenemos rutinas. Pero entonces cuando tenemos ese cambio en la perspectiva, esto que yo estoy haciendo tiene valor eterno. Esto que yo estoy haciendo tiene una importancia inmensa en las manos del Señor. Este es el lugar y la porción que Dios me dio. Y entonces yo convencerme que las cuerdas me han caído en lugares deleitosos y que mi corazón esté convencido. Y es algo que tengo que vivir día a día meditando en eso, porque me voy a perder en medio de todo el ajetreo. Entonces, saber también que Jesús nos llama, que aunque las cosas son difíciles y tenemos situaciones difíciles con los niños, ese es el llamado que Él nos hace a todos, mamás y papás y a todos los creyentes, y es a vivir para servir a otros sacrificialmente. Si yo valoro, déjame ver cómo puedo poner esto, si yo valoro el cada vez más asemejarme a Cristo sobre todo lo demás, yo voy a aprender a amar la maternidad y voy a valorar todo lo que eso implica, aún las cosas difíciles, porque yo valoro que Dios me está purificando y me está haciendo a su imagen, que es lo que Él quiere hacer al final conmigo. Ahora, tengo que valorar eso más que la comodidad, que la falta de problemas, que la variedad en mi vida, que lo que el mundo valora, el avance y todo lo demás. O sea que lo primero es eso, un asunto de perspectiva bíblica acerca de lo que es el gozo y lo que es este llamado en la maternidad. Y para eso tenemos que renovar el entendimiento. Y eso lo sabemos, como nos dice Romanos 12, 1 al 2, que nos dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Cuando esa palabra, oye bien, sacrificio vivo.
¿Qué te dice eso? Es una persona que está viva y que tiene que ofrecerse ella misma. Así como en el Antiguo Testamento se colocaban corderos y ovejitas y animales en el altar, ahora somos nosotros como creyentes, pero hablando de las mamás, nosotras como creyentes que nos colocamos así vivas en ese altar. Y dice la palabra que ese es nuestro culto racional. Eso es lo menos que podemos hacer por todas esas misericordias de Dios que vemos en Romanos del 1 al 11. Entonces, sacar todo ese chip del mundo, de lo que significa la felicidad, de lo que significa el gozo, de lo que significa tener valor, de lo que significa ser exitosas, sacar toda esa basura y que nuestro entendimiento se transforme para yo entender la bondad de la voluntad de Dios. Entonces, eso hace falta para poder tener esa perspectiva y tener entonces las expectativas correctas, que la vida cristiana es sacrificial, que se trata de una persona que muere para salvar a otra, lo mismo que hizo Cristo por nosotros. Él murió para que nosotros tuviéramos vida. Y una mamá muere en sus deseos, en sus anhelos, en su comodidad, en su sueño, para darle vida a otra persona, para darle vida a sus niños, para enseñar a sus niños, para disipular a sus niños. Y es el patrón que nos dejó Jesús. Ahora, ese es un mensaje muy contracultural, obviamente no es la narrativa que nosotros oímos en la cultura. Y es un llamado difícil porque estamos en medio de una cultura egocéntrica, sin Dios, y todo llamado que sea difícil, costoso, sacrificial, va a ser, no lo vamos a querer porque nos vamos a preguntar, ¿será verdad que Dios dijo que esto es bueno? Porque estamos influenciados. Entonces, eso es importante también. En medio de ese tiempo, de esa falta de gozo quizás o dificultad, pensar qué está influenciando estas emociones en mí. Es lo que estoy escuchando, es mi corazón que está perdiendo el norte, son los medios de comunicación, son los influencers, las influenciadoras, no sé cómo se dice en español, de las redes, son las filosofías no bíblicas que andan por ahí circulando, que se han calado en mi corazón de una manera sutil. Entonces, es importante eso. Otra cosa que nos ayuda a tener gozo es confiar en Dios. Confiar en Dios y dejar la ansiedad, porque yo creo que muchas mamás están ansiosas, se llenan de ansiedad en lo que están haciendo. El otro día le comentaba a mi hija que vi un reel, se dice así en español, un reel de lo que salen en Instagram como un video. Y me dio mucha gracia porque yo dije, wow, eso es así mismo. Y era una mujer como de mi edad, hablando con su hija como de tu edad. Y la hija le decía, mamá, y cuando yo era pequeña, ¿qué tú hacías con, si me dabas comida orgánica o me dabas comida? Dice, no, yo te daba papitas fritas. Entonces, ¿y qué hacías para que yo durmiera? ¿Tú estabas pendiente? No, yo te dejaba llorando en la cuna. Y como que era tan sencilla. Y yo digo, wow, cuando yo tuve a mi hija pequeña, yo no tenía estas informaciones y todas no tenía la Biblia porque yo no estaba en el Señor en aquel momento. Y sin embargo, yo caminaba junto a otras amigas, en aquel momento eran amigas, eh, que juntas habíamos entendido, fíjate, el valor de estar en el hogar, aún sin tener la palabra de Dios, que es algo, una nota al margen que yo creo que condena a muchas más cristianas que sí conocen el valor y la verdad de esto y sin embargo prefieren estar fuera del hogar. Nosotros entendimos en nuestra poca sabiduría, que era bueno estar en el hogar. Y andábamos siempre juntas estas mamás. Y nos reíamos, y así jugábamos con los muchachos, nos reíamos, y llegábamos al parque. Nunca estábamos quejándonos del llamado. Sin embargo, yo ahora veo esto en las jóvenes. Y yo digo, ¿qué ha pasado? Es que nos han llenado como de ansiedad de estar haciéndolo bien. Hay como una ansiedad de saber que estoy haciendo las cosas bien. Entonces es como quitarle toda esa parafernalia alrededor de simplemente ser mamá y enseñar a tus hijos y dejar la ansiedad y confiar en Dios. Así que yo creo que esa es una respuesta larga para esa pregunta. Y al final, yo creo que volver al llamado y retomar ese llamado en las iglesias de Tito II, porque obviamente es un llamado difícil, pero Dios no nos ha dejado solas.
cuando estamos sin falta de gozo, cuando necesitamos oración, hay otras mujeres en la iglesia o, espero que sean ancianas, que tengan ese llamado de hablarle a las jóvenes: "No, tú estás haciéndolo bien, sigue mi hija, sigue haciendo lo que te toca, mañana será otro día, recuerda que esto es una etapa, las etapas pasan volando, esto, esto no significa que tú vas a estar haciendo esto toda tu vida, esto es un tiempo, eso es como un párrafo, entre dos comillas en tu vida, eso va a pasar y cuando menos tú te lo imagines, ya pasó. Así que disfrútalo, disfrútalo. Entonces, tener esas hermanas que caminen con esas mamás para recordarle: lo que estás haciendo está bien, sigue adelante. Hoy no fue un día difícil, pero mañana será mejor. Sigue haciendo lo que te toca. Es como esas porristas, dándole, sí, sí, sigue. Eso cuando hicimos el podcast de que amen a sus hijos, esa fue la intención, como viendo lo difícil que se ha hecho para estas mamás, como animarlas en esa decisión que hicieron. Así que yo creo que esa es una respuesta larga para hablarte un poquito acerca de cómo uno tener ese gozo en medio de ese tiempo. Gracias. Yo creo que algo que nos aturde, creo, es esta información continua Ujú. de que para ser felices tienes que hacer lo que a ti te guste o lo que tú quieres. Y creo que eso constantemente va en contra de lo que la Biblia nos muestra, que es morir a uno mismo. Y no siempre es fácil, sobre todo cuando vas sola, eh, hacerle frente a este tipo de mensajes constantes, ¿no? O sea, Claro. sea en una película, sea en una propaganda, sea en un Ujú. reel, es para ser feliz, haz lo que tú quieres. Exactamente. Y la maternidad no es eso. O sea, la maternidad es constantemente renuncia, ¿no? Fíjate que empieza hasta el momento de dar a luz. Desde Fíjate el que es embarazo. agotador. Desde el embarazo empiezan los síntomas, no sé cuánto, el parto. En ningún lado se nos dice que esto es un paseo en el parque. Esto es dolor. Y me encanta ese versículo de cuando María está hablando con Simeón en el templo, que él le dice: tu alma será atravesada. Y yo creo que entendemos por qué se lo dijo a ella, pero nuestra alma va a ser atravesada, porque no siempre vamos a tener hijos que se van a portar bien. Quizás tengamos hijos pródigos, aún con todo el esfuerzo que hemos hecho. Quizás tengamos muertes de un hijo, que es algo terrible. O sea, no sabemos qué Dios nos depara, pero de nuevo, no se trata de nosotros, es algo que Dios está haciendo en nosotros a través de este llamado bellísimo de la maternidad, donde traemos a otra persona al mundo y nos dedicamos a esa persona y morimos para servirla y para criarla y para levantarla en el Señor. Entonces, algo que tú mencionaste es toda la información que tenemos hoy en día allá afuera. Yo creo que eso es en detrimento, porque yo creo que algo que nos ayudó en mi época, cuando yo estaba criando, es que no estaban estas redes hablándonos todo el día. Una me dice, comida orgánica, otra, no, no es necesario. Otra me dice, escuela en el hogar, la otra, no, la escuela está bien. O mil cosas diferentes. O que si doy el pecho o no doy el pecho. Y así. Entonces, en aquel momento, uno tenía o una dos amigas, compraba un libro, yo me acuerdo cuando se embarazaba, acerca del parto y de cómo se va desarrollando el niño, y después quizá algún libro sobre los primeros pasos del bebé, y ya. Y entonces era con la gracia común de Dios que uno empezaba a criar. Pero hoy en día tenemos tanta información y yo creo que vale la pena hasta a las madres que se sientan un poquito ofuscadas con tanta información, recomendarle que dejen las redes, porque la verdad es que a veces son de detrimento y quizás elegir una o dos cosas que quieran escuchar, o sea, no, no por las redes, sino quizás en una página web que quieran ir o, o algo así. Pero es horrible, o sea, la cantidad de información. Entonces, por eso yo te decía al principio, hay que estar tan convencido de lo que hacemos, que nadie me va a venir a sacar de esto que yo estoy haciendo, de esta decisión, porque estoy convencida.
qué consejo podrías darnos? Porque constantemente, por más que yo creo que hay una característica, no sé si de todas las épocas, pero sí hay esta sensación que has mencionado. Nos sentimos o insatisfechas o que no hacemos lo suficiente, o nos sentimos culpables porque no hicimos tal cosa y veo que la otra sí, o porque yo no puedo. Y sobre todo, no sé si sea más en homeschool, pero yo creo que siento que no hice tal materia, no le enseñé tal cosa o su hijito está haciendo tal. ¿Qué consejo nos podrías dar para no, o para dejar de mirarnos tanto a nosotras mismas o tener Ujú, este, no sé si es que creemos que tenemos que hacerlo todo bien o todo ujú. perfecto, o sea, debemos ser una buena madre, una buena esposa, Sí. no sé si tengo que trabajar porque también tengo que aportar o tengo, no sé, es como que nada es suficiente para nosotras. Siempre estamos buscando Ujú. que encajar, no sé si esa es la palabra, pero Sí. es como que nos agarráramos un látigo y no lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien Ujú, y pocas veces valoramos lo que sí estamos haciendo bien. Y más es lo ujú, que me falta esto y me falta el otro y a veces ni siquiera es, o tal vez sí podría haber falta de económica, pero es como que no soy suficiente ujú. para cumplir el rol que supuestamente tengo que cumplir. Sí. Yo creo que influye mucho lo que hablamos de estar mirando a otras mamás, sobre todo en las redes o aún en la iglesia. Y yo creo que eso se desprende de una, un enfoque muy grande en nosotras mismas. Y el llamado no es ser perfectas, sino ser fieles. Y yo creo que eso es tan importante de entender. Tu vida puede lucir y tu escuela puede lucir totalmente diferente a la de tu vecinita o de tu amiga o tu hermana, porque tú quizás tienes un niño diferente, aprende de manera diferente, tú, tú estás cableada de manera diferente, quizás tú empiezas el día más tarde, quizás tú tienes una manera diferente de dar las clases, quizás tú das menos horas al día y quizás usas un día más para enfocarte en eso. Esa es la bondad de la escuela en el hogar en este sentido, en que tú lo puedes personalizar y hacer tuyo, no tiene que lucir como el de al lado. Entonces, yo creo que la pregunta más, hay dos preguntas yo creo que habría que hacerle a estas mamás. Primero, el sentido de culpa en la Biblia no necesariamente malo. Lo que tenemos es que evaluar por qué lo tenemos. Hay un sentido de culpa que es bueno y que si nos trae convicción de pecado, debemos confesarlo a Dios, pedirle perdón a Dios y que nos diga a través de su espíritu dónde tenemos que cambiar. Pero eso es pecado. Cuando nosotros nos estamos enfocando en nosotras, ay, lo estaré haciendo bien, si lo hago así o asado, si la otra lo hace de tal manera y yo no soy tan buena mamá o tan... Eso es un sentido de culpa movido por el orgullo, que es totalmente diferente al otro sentido de culpa que estamos hablando. Ese es un sentido de culpa donde yo soy el centro, donde yo quiero estar afirmada en mi llamado por otros. Yo quiero que mis hijos me afirman, que las hermanas me afirmen, que todos vean lo buena mamá que yo soy, lo buena maestra que soy, la buena esposa que soy. Y eso es todo orgullo. Y entonces eso realmente tenemos que confesarlo a Dios y recordar que al final, mire, me encanta ese versículo de, creo que está en Segunda de Corintios, donde dice Pablo, que hay una tristeza conforme a la voluntad de Dios que produce arrepentimiento que conduce a salvación, pero hay otra que es la tristeza del mundo. Yo creo que muchas de esas mamás con ese sentido de culpa equivocado, por ese deseo de ser perfectas y de la perfección y estar en comparación con otras, donde la palabra nos dice que no nos comparemos con otros. Pablo lo recuerda, no me comparo con los demás. Imagínate, siempre puedo quedar o por encima o por debajo. Cristo es mi, y Cristo me hace un llamado a ser fiel. Entonces, yo creo que es importante meditar en esa culpa que estoy sintiendo y definir si es orgullo. Y simplemente concentrarnos, pedir al Señor, Señor, ayúdame a ser fiel, fiel y hacer lo que me toca hacer y no ponerme metas imposibles de alcanzar
Yo te voy a decir algo, yo creo que la escuela de Nogal puede ser muy sencilla, muy sencilla. Nosotros la complicamos. Yo creo que la complicamos porque queremos hacerla como si fuera exactamente la escuela allá afuera. Y entonces la complicamos. Yo no sé si yo hablo por desconocimiento, quizás si yo tuviera hijos como tú, de la edad tuya, pensaría diferente, pero yo, desde mi perspectiva, desde mirando hacia atrás, yo diría, ay, yo hubiera sido feliz porque yo simplemente agarro a mi hija o mi hijo y digo, ¿cuáles son tus fortalezas? Vamos a manejar esa fortaleza, vámonos por ahí, vamos a trabajar con tus fortalezas y vamos, y haría algo muy personalizado. Lo pondría a leer mucho, a leer biografías, a ganar cultura en cuanto a ese tipo de cosas, y no tanto que si sacó de tanto la matemática o tanto. Entonces, esa es mi opinión. Yo puedo estar equivocada. Esa es la opinión de Laura. Pero les animo a pensar en estas cosas. ¿Dónde estamos sobrecomplicando esto? Y no haciendo esto como algo orgánico en el hogar, donde la educación es parte del hogar, donde mi casa no tiene que lucir como la de al lado, ni mi forma de dar las clases, ni mi día a día va a lucir. Mis hijos son diferentes, sus personalidades son diferentes, yo soy diferente, mi esposo es diferente, todos somos diferentes al otro hogar. Pues esto va a lucir diferente. Ahora la pregunta, ¿estoy siendo fiel con este llamado? Eso es todo, y no estarse comparando con las demás, porque eso es lo que crea ese sentido de insatisfacción en nosotras. Y entonces la conmiseración, porque entonces nos sentimos con este sentido de, ay, pobrecita yo, que es el epítome del orgullo. Al final, parecería que tú eres una persona, o no digo tú, pero cualquiera que escuche esto, que eres una persona, y la pobre, ella quiere hacer lo mejor, ella quiere ser la mejor mamá, ella quiere, eso es bueno, ella quiere ser una buena maestra, pero al final es orgullo, y la conmiseración no es más que el orgullo saliendo a la luz de manera, con amargura. Entonces, el consejo ahí es, deja de mirarte a ti misma, simplifica tu vida, simplifica tu día, haz lo que tengas que hacer para simplificarlo, y quédate mirando tu hogar, como los bueyes cuando están arando, que tienen que mirar por donde van, no mirar al de al lado. Mira lo que tú estás haciendo, mira a tus hijos, dónde está cada uno, y concéntrate en eso. Y, y determina ir por un camino y sigue en ese camino. Sin decir esto, quizás hago lo otro, y quizás hago aquello otro, y quizás no, sigue con lo que estás haciendo. Yo creo que hay mucho valor en tomar un camino y concluirlo hasta el final, en lugar de estar yendo de un lado al otro, oyendo las miles opiniones de los demás. Porque eso de nuevo trae satisfacción, porque nunca lo hacemos, nunca vamos a poder hacer todo lo que la gente nos dice que hagamos. Entonces, estar convencidas de lo que elegimos hacer en oración con nuestros esposos, y aquí, por aquí vamos, y ni mirar a los lados. Me quedo con esa frase de fidelidad de Ujú. haz lo que te toca hacer, Sí, porque a veces creemos que tenemos que hacerlo todo y no siempre es así, o sea, es en lo poco, ¿cómo es? En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te exacto, en lo mucho te pondré. pondré. Y creo que a veces queremos hacer mucho y Sí. terminamos siendo fieles en poco. Exactamente, y a veces Por, nos concentramos mucho en lo mucho que queremos hacer, y como tú dices, entonces no hacemos nada, porque entonces eso es lo que pasa con los perfeccionistas, que como quieren hacerlo perfecto, no hacen nada, y los paraliza esa perfección. Entonces es ser fiel. Y pues hay mamás que lo hacen todo perfecto por el librito y no tienen mejores hijos que aquellas que lo hicieron fielmente en su ignorancia, en su simplicidad. Quizás esas mamás tienen hijos más piadosos, o no sé, porque de nuevo, no depende de nosotros, depende del Señor. Si que, dice, como dice la palabra, no, si construimos nosotros la casa, se va a caer. Es el Señor que tiene que construirla. Entonces nosotros Él es el constructor, y nosotros sus ayudantes. Y hacemos con fidelidad lo que Él pone por delante de nosotros.
¿Y qué podríamos hacer para recordar estas verdades? Porque en el día a día es como que yo ahorita hablamos nosotras o escucha Ujú. alguien el video y dice, sí, ya yo me voy a ordenar y voy a hacer esto, pero pasa un día, 2 días, una semana y otra vez me abrumo y otra vez pierdo mi perspectiva y digo, no lo estoy haciendo mal o yo debo de hacer esto de nuevo o no sé, o sea, es que nos suele Ujú. pasar que olvidamos con mucha facilidad y caemos nuevamente en este círculo de no lo estoy haciendo bien o no estoy haciendo lo suficiente Sí, o me olvido por qué estoy educando en casa en el caso de las madres educadoras en casa. exactamente. Ujú, ujú. Bueno, tendemos a olvidar y por eso es que tenemos que estar en la palabra todos los días. Eso es algo que siempre decimos. O sea, la palabra es luz para nuestro camino diariamente. No es algo que leemos un día y ya vamos a vivir con eso que aprendimos hace un mes. Es día a día porque Dios nos reenfoca cada día. Yo no sé a ti, pero en la mañana con el Señor es algo increíble y sobrenatural, que Él me habla exactamente lo que tengo que escuchar, porque todos tenemos dudas y luchas. Son diferentes a mi edad que las tuyas a tu edad, con lo que tú tienes por delante y yo con lo que tengo. Pero el Señor nos corrige, nos exhorta, nos anima y nos aplica su palabra a lo que está pasando en nuestra vida. Si en el caso de niños y crianza y homeschooling, pues a eso se va a aplicar la palabra. Eso es lo bueno de la palabra de Dios, que siempre es perfecta y va perfectamente a para cada situación de nuestra vida. Entonces yo creo que si hay algo que no debemos de abandonar es ese tiempo con el Señor en su palabra. Y entonces yo creo que cada día, no diría cada día, pero muy regularmente, tú tienes que sentarte con el Señor y quizás con tu esposo en otro momento para recordarte por qué tú estás haciendo lo que tú estás haciendo. Porque a veces nos concentramos en las tareas y se nos olvida por qué lo estamos haciendo. Pero eso no es solamente válido para el homeschooling. Eso es algo que quiero dejar claro aquí. O sea, todos tenemos situaciones en la vida y dificultades y retos. Varían simplemente en la etapa en la que estamos. Por ejemplo, yo tengo el reto de Dios en nuestros corazones, ¿verdad? Yo pudiera sumirme en tareas y decir, ay, tengo que grabar otro episodio de que amen a sus hijos, ¿qué le voy a hablar a estas mamás? Ay, porque ya, ¿qué voy a hacer? Ay, tengo que hacer esto, otra cosa, en lugar de, ¿por qué? ¿Por qué yo quiero hacer esto? ¿Cuál es mi motivación? Y como que ser recordada, porque a veces nos enfrascamos en las tareas y se nos olvida la razón. Como María y Marta, ¿verdad? Una de ellas sirviendo y la otra sentando yendo al Señor. Las dos cosas hay que hacerlas, pero yo tengo que estar recordada. Yo no puedo olvidar a Cristo y dejarlo atrás y seguir yo sola haciendo lo que me toca hacer. Entonces a veces hacemos eso y dejamos a Dios atrás y seguimos nosotras en nuestra tarea. Entonces, para mantener ese enfoque tenemos que estar recordándonos regularmente por qué hacemos lo que hacemos. Y, 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 y déjame decirte algo, muchas veces también entender por qué lo hacemos, si es por temor o si es por hay mamás que me han preguntado en ocasiones, no, porque, o que me dicen, no, porque eh, hacer escuela en el hogar, eso yo lo haría por temor. Ok, eso está bien. Hay temor que es bueno. Cuando tú estás en un bosque y te cae atrás un león, tú corres porque tú temes. Eso no está mal. Eso tú lo estás haciendo para salvar tu vida. Y yo creo que hoy en día si yo te dijera, mira, Karina, allá afuera hay bombas, hay una guerra ideológica andando, donde, donde está buscando el corazón y la mente de tus hijos. Bueno, pues tú por temor y por prudencia, tú dices, bueno, pues yo me voy a quedar en casa con mis hijos. Eso no es imprudente. Allá afuera hay una bomba ideológica y tengo que entrenarlos y ayudarlos para enfrentar eso cuando les toque enfrentarlo. Entonces, yo creo que tenemos que continuamente evaluarnos, hacer introspección, ¿por qué hago lo que hago? Y ser animadas por otras mamás que están igual que tú, corriendo esa carrera, para animarse unas a otras,
a mí me encantan esas cooperativas, por eso las escuelas en el hogar, porque otras mamás se pueden juntar y compartir experiencias, compartir cosas que les funcionan y las que no, compartir sus luchas y animarse unas a otras, orar unas por otras. Eh, no tanto desanimarse unas a otras ni ponerse a compararse, porque a eso entonces van a eso. Y eso está prohibido, la comparación. Es más, animarnos en por qué estamos corriendo juntas. Esto no es una carrera a ver quién gana el premio. Todas vamos a obtener el premio. Todas vamos a obtener el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y todas lo vamos a obtener. No hay una que va a llegar y otra no. Todas vamos a llegar si estamos en Cristo. El asunto es, estamos siendo fieles y queremos hacerlo con gozo. Entonces animémonos unas a otras. O sea que es importante también eso, recordar, reenfocarnos continuamente y ir paso a paso, un día a la vez con el Señor, un día a la vez. Gracias, qué difícil a veces es parar, porque creo que para reenfocarnos debemos de parar. Sí. Y a veces eh, andamos en un mundo que creemos que todo debe de ser rápido, ¿no? Que meto al microondas, ya no espero una semana para ver mi capítulo siguiente de una serie, o avanzo, pongo 1.5 para escuchar más rápido algo. Sí. Y estar en comunión con Dios muchas veces es detenernos Ujú. y detenernos para Sí. evaluar para qué estamos criando, o sea, por qué he decidido quedarme en casa o por qué no he decidido quedarme en casa o por qué estoy haciendo homeschool o por qué los mando al colegio. Y creo que no siempre es fácil. Mira, Karina, yo creo que un mal de esta sociedad y de esta cultura actual es el gran grado de distracción y de oportunidades y de rapidez, como tú dices, con el que vivimos, donde abarrotamos nuestros días con un montón de tonterías. Y de nuevo, comparo con épocas aún anteriores a las mías, donde las mujeres no había televisión, no había nada de estas cosas. Había que levantarse a cocinar, a hacer el pan, a lavar la ropa con la mano, a extenderla afuera, y ahí se iba el día. Pero hoy tenemos todas estas ayudas, la lavadora, la secadora, la lavadora de platos. Entonces ahora metemos un montón de basura en el día que no nos dejan profundizar en nada. Y últimamente el Señor me ha hablado incluso a mí de cómo yo debo dejar margen en mis días. Yo soy altamente dedicada a las tareas. Yo puedo pasarme un día en tareas diferentes. Y Dios me ha traído convicción de que yo necesito margen en mi vida y tiempo para salir afuera a jugar y a montar bicicleta con mis nietos que vivimos al lado, para ver pájaros con mi nieto que le gusta ver pájaros, para hacer estas llamadas de este tipo con una persona o con un grupo, eh, para ayudar a una hermana en la iglesia que necesita una conversación. Y por supuesto, el tiempo que yo no comprometo, que es el tiempo con el Señor en la mañana. O sea, eso para mí es sagrado. Entonces, yo creo que debemos, y siempre pongo de referencia a esa ilustración que yo creo que todos conocen, de meter en un envase diferentes tamaños de piedras, ¿verdad? Y arena. En estos días nosotros metemos toda la arena dentro de la vasija y después no sabemos dónde meter las piedras, que son nuestra relación con Dios, tiempo en la palabra, oración, tiempo de calidad con nuestros hijos, con nuestros esposos, conversaciones significativas con nuestros hijos, cómo está tu corazón con nuestros esposos. Y metemos ahí redes, podcast, eh, correr de aquí para allá. Entonces tenemos, es un llamado que le hago a las jóvenes. Yo creo que voy a hacer un podcast de eso, de que amen a sus hijos. Evalúa tu tiempo y qué estás haciendo con tus días, porque se van rápido, los días se van rápido. Hay que ser sabias y poner esas rocas ahí. Esas rocas tienen que estar y tu vida no tienen que estar agarrotadas. Simplifiquen sus días, mis hijas. Yo les digo a las jóvenes, simplifíquenlo, quítense todas las cosas que no son de este tiempo, de esta estación, de esta etapa.
disfruten a sus hijos su maternidad, no estén preocupadas por tantas cosas y disfruten este tiempo que se va volando y no lo van a poder recuperar. Tus hijos solamente tienen una mamá, una persona que puede hacer lo que tú puedes hacer por ellos, nadie más lo puede hacer. Tú eres responsable y eres necesaria en tu hogar. Nadie puede venir a sustituirte a ti ahí. Otros pueden hacer otras cosas. Entonces, eh, esa sabiduría de vida solamente se encuentra estando en la palabra, pidiéndole a Dios que organice nuestras prioridades y que nos dé esa paz del alma que da saber que estoy en la voluntad de Dios, siendo fiel a lo que Él me llama a hacer en cada etapa y con momentos de descanso. Dios, que es sabio, Él puso un día de descanso para nosotras. Hace falta descansar para continuar. Lo vemos hasta en la naturaleza. Hoy le decía a mi esposo, aquí ya casi es otoño, ya se están cayendo las hojas. Y digo, me encanta eso porque puedo ver qué rápido se va el tiempo y cómo Dios todo lo va, son etapas que van cambiando. Y cuando parece que todo terminó, ahí vuelve y nace otra cosa. Y debemos de vivir como con esa sabiduría de que nuestra vida no se vaya en un vaivén de actividades y de entretenimiento y de distracción, que perdamos de vista lo importante. Y como tú dices, ese tiempo que tenemos que sacar con el Señor para evaluar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos, sentarnos a hablar, discutir de lo que está en su corazón. Eso hace falta tiempo, nada sustituye el tiempo. Entonces, evaluar qué estoy haciendo con mis horas, cómo las estoy invirtiendo. Las estoy invirtiendo, las estoy malgastando. Entonces, sí. Y no quiero con esto cargar más a las mamás. Al contrario, yo creo que toda esta evaluación lo que va a servir es para simplificarnos, es para que podamos simplificar nuestra vida y para que podamos disfrutar más la etapa, para poder sacar cosas que no van en este tiempo. Y no solamente sacar cosas y actividades, pero ideas y pensamientos errados que no me dejan correr con gusto la carrera que tengo por delante. Justo hoy día leía, aprovechando bien el tiempo porque los días Los son días son malos. malos. Ujú. Y es una lucha para mí aprovechar bien el tiempo en el sentido, levantarme temprano, por ejemplo. Y, pero, o sea, yo te escucho y digo, esa sabiduría que nos dice, que nos llama a tener una vida calma, a no enfocarnos en las tareas, a enfocarnos en lo más importante que ahorita serían nuestros hijos, nuestra relación, a disfrutarlos, a jugar, a pasar tiempo con ellos. Me pregunto, o sea, ¿qué es lo que nos hace pensar a las más jóvenes? Que ya no soy tan joven, pero sí soy joven todavía en relación a otros. Digo, ¿qué nos hace pensar que debo de hacerlo todo? Ayer hablábamos con unas amigas y yo les decía, a veces prefiero meterme a cocinar, lavar, planchar, que estar con mis hijos, que corregirlos, ¿no? O que estar pendiente de ellos. Entonces ahorita yo te escucho y digo, ¿qué me llama? ¿Qué me hace creer que cumplir tareas o cumplir con mis distracciones o de repente meterme a suplir económicamente algo o de repente dar consejos en las redes por ahí, ¿no? En lugar de dedicarme a mis hijos. Ujú. ¿Qué es lo qué puede estar primando? Nuevamente el orgullo o satisfacerme a mí mismo, o sea, es que no estoy muriendo, ¿qué Sí, puede ser? yo creo que cada una tiene que evaluarse, ¿verdad? Y yo creo que la palabra es útil para todas esas cosas y dice que traspasa los tuétanos y nos revela las intenciones del corazón. Entonces yo creo que cada uno tiene que evaluarse. Pudiera ser orgullo, pudiera ser un, una perspectiva errada de lo que es valioso. Yo pongo valor quizás o siento que gano valor si estoy haciendo otra cosa más productiva, sin darme cuenta que yo estoy formando un alma para el futuro. Eso es nada más productivo que eso. A mí me encanta ese, no me acuerdo quién decía,
no sé si era Susana Spurgeon o quien, que decía que la mano que mece la cuna gobierna el mundo. Entonces, a veces se nos olvida ese tipo de ideas y de perspectiva. Entonces, el ministerio de la mamá es inmensamente importante en la vida de sus hijos. O sea, ese es el primer ministerio y Dios tiene que darles a las madres un corazón para su hogar. Y no es que no haya tareas en el hogar, porque obviamente hay que planchar, hay que lavar, hay que limpiar, hay que cocinar, hay que lavar los platos, pero también hay que criar a los niños y todo eso se hace de una manera orgánica en medio de todas las tareas. Entonces, eh, yo creo que lo que nos ala en direcciones opuestas son todos estos mensajes de la cultura. Tú sabes que nos ponen en nosotras esa pregunta de famosa de Eva, ¿será verdad que Dios dijo que esto es lo bueno? Entonces, de nuevo volvemos al principio. Tenemos que estar convencidas, convencidas. Cuando estamos convencidas hasta los tuétanos de que estamos haciendo algo que el Señor nos llamó a hacer y que tiene ese valor eterno, no importa la dificultad que venga, porque estamos convencidos. Entonces, fíjate, por ejemplo, un corredor de maratón. Le encanta correr maratón y quiere ganar esa medalla. A él no le importa no tener que comer, tener una dieta estricta, acostarse temprano, levantarse a entrenar. O una jugadora de tenis que ama, la pasión el tenis. No le importa cuidar su vida, su físico, su comida, su salud para ganar ese. Y a nosotras. Entonces, si nos, ay, qué difícil levantarme o qué difícil porque no estamos apasionadas. Entonces yo creo que lo primero que tiene que pasar es que el Señor nos apasione con este llamado por el hogar y que capture nuestros corazones con el llamado de la maternidad, que podamos entender el valor que eso tiene y saber que esto es una estación, una etapa de la vida y que a mí otra cosa, a mí hay frases que me quedan, que me causan mucho efecto. Creo que era Swindoll que decía, no me acuerdo quién, pero él decía, donde quiera que estés, estate toda ahí. O sea, donde estés, estate ahí. Nosotros ahora, yo estoy aquí contigo, pero poder estar pensando en lo que voy a hacer de cena y en lo que le voy a decir a alguien. No, estate ahí. Es algo que yo he tenido que practicar yo misma, como estar consciente del momento en el que estoy y disfrutarlo. Si estoy con mis nietos, estoy disfrutando ese momento con ellos. No estoy pensando en qué hacer, pero tengo que entrenar mi mente, te tengo que confesar eso, Cari, porque yo estoy pensando en la otra tarea que tengo que hacer, porque así estoy cableada. Entonces es como traer todo ese pensamiento cautivo, pero que Dios nos ayude, nos encuentra en la lucha, porque eventualmente eso es lo que trae gozo, lo que trae paz a nuestros corazones, como disfrutar el momento, disfrutar esos momentos con nuestros hijos. eh, y estar convencida de lo que hacemos, estar convencidas, convencidas, para poder hacerlo entonces con determinación, con enfoque y con gozo. Porque ya yo estoy como esa tenista apasionada por lo que estoy haciendo. Y no me importan los sacrificios que tenga que pasar para lograrlo. Y no hay mayor que llamado tan bello que el de ese llamado de la maternidad. Entonces, vale la pena el esfuerzo. Y más cuando sabemos que la maternidad es un instrumento de Dios para santificarnos, ¿no? Exactamente. Es un instrumento, así como el matrimonio nos santifica. Las relaciones en general nos santifican, pero esta de la maternidad tiene hay un llamado teológico detrás de esto también. Sí, y justo quería que tal vez nos comente sobre 1 Timoteo 2:15, Ah, sí. que dice, Sí. sin embargo, voy a leerla en la NTV. Ok. Sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos, siempre y cuando sigan viviendo en la fe, el amor, la santidad y la modestia. No sé qué nos puedas ampliar o cómo se aplica esto a nuestra Sí. maternidad. Bueno, voy a empezar diciendo lo que te estaba diciendo ahorita, que el llamado de la mujer de ser madre no es simplemente que tú te casas, te embarazas y tienes un niño y ahora tienes que cuidarlo y alimentarlo. Eso es a nivel humano. Tiene un llamado muy significativo teológicamente. Así como la mujer tuvo un papel relevante en esos acontecimientos en el Edén, cuando ella fue la engañada,
Fíjate que hoy en día todavía somos las engañadas cuando Satanás nos dice, ¿será verdad que Dios dijo? Todavía es la misma cosa que está pasando. Entonces, la mujer fue la tentada por la serpiente, ¿verdad? Para desobedecer a Dios. Y eso la llevó a traspasar los límites, en fin. Y eso provocó un sinnúmero de consecuencias para nosotros, que ahora vivimos esas consecuencias de la elección de ella. Entonces, esa mujer que fue, en un sentido, copartícipe de la caída en aquel momento, ahora, a través del Evangelio, a través de la obra del Mesías, ella viene a tener un rol significativo en la obra de redención de este remanente que Dios iba a salvar. O sea que te debe explotar el cerebro de pensar que mientras tú estás lavando pañales y cuidando a los niños en medio de su pleito, tú eres parte de la obra de redención de un remanente que Dios está salvando. Entonces, ese versículo en Timoteo, ahí le está Pablo, para darle un poquito de contexto, le está escribiendo a esta iglesia para explicarle cómo debía organizar las cosas en ese lugar, ¿verdad? Y entonces se enfocaba específicamente en el carácter y más adelante en la conducta de esa mujer piadosa. Y dice cómo los problemas de la humanidad comenzaron cuando esos roles se revirtieron, cuando la mujer fue engañada. Y de nuevo, repito, eso es lo que está pasando hoy. Eso no ha dejado de suceder. Cuando una mamá está insatisfecha en la casa, comparándose con otras, pensando que pudiera estar mejor en otro lugar, pensando que los niños son un problema, pensando que los niños son un estorbo para ella, pensando lo difícil que es el llamado, ella está desestimando, ella está conversando más con el enemigo que con Dios. Entonces, Eva, dice Pablo, ahora se salvará engendrando hijos. Y ahora, ¿quiere decir esto que ella se salva teniendo hijos? Claro que no. Sabemos que es un decir. Ella se salva porque ella ha puesto su fe en Jesucristo. Sin embargo, es como si dijéramos, por causa de Jesús, esa mujer fiel cristiana, esa mamá ahí en su casita con sus niños malcriados, en lo que ella está cuidándolos, ella será salva, salva, ella estará redimiendo lo que pasó en el Edén. Ella estará siendo salvada de ese estigma que ella tuvo de ser copartícipe de la caída. Y ahora Dios, lejos de maldecirla, Dios le da ahora un propósito importante que es ser parte de su obra de redención, donde ella está levantando una generación para Dios. Y ahora esta mujer es liberada de esa vergüenza, engendrando hijos, levantando esta simiente santa, hijos que van a escuchar de Dios, que van a ser discipulados. Entonces es como que Dios la invita a contribuir, a llevar a esta nueva simiente, a esta nueva descendencia, a un estado de santidad. Claro, a través de la obra de Jesucristo, pero ella si fue copartícipe de la caída, ahora es copartícipe de la redención en un sentido. O sea, wow. Y nosotros aquí volviéndonos locas porque tenemos niños que tenemos que cuidar. ¿Entiendes? Entonces, cuando hablamos de tener gozo, tenemos como que vivir meditando en estas cosas, que nuestra historia es pequeñita comparada con la historia de la redención. Tenemos una partecita insignificante y estamos en nuestra casa batallando con nuestro pecado, pero sabiendo que estamos involucrados en la labor más grandiosa, que es levantar esta simiente para el Señor, donde ahora yo soy co colaboradora de Dios en este llamado a discipular una nueva generación para Dios y pasar este legado a la próxima generación. Y no estar enfocada en mí, ay, porque yo no soy buena mamá, no soy buena maestra. Olvídate de eso. Ama esto, regocíate de ser parte de esta obra. Sé fiel a Dios en este llamado, concéntrate en eso y vive para la gloria de Dios. Y Él te va a dar la gracia que te hace falta para el niño difícil, para el niño malcriado, para la noche sin dormir, porque Él te da esa gracia. Pero tenemos que ponernos en esa situación de gracia y no vivir con esta queja continua. Entonces, definitivamente que es un texto que le habla a las mujeres y las invita entonces a abrazar ese llamado para nutrir a sus hijos, para morir por sus hijos, para darse por sus hijos, invertirse en sus hijos y enseñar a otras entonces.
abrazar ese diseño, ese rol que Dios le dio y que trae tanta honra a Dios y que pasa el legado del Evangelio hacia la otra generación. Así que sí, es increíblemente teológico el llamado. No es algo, ay, me embaracé. No, no, es que, wow, es algo impresionantemente teológico. No, no es tampoco voy a tener hijos porque todos la tienen, o sea, o quiero hijos Ujú. porque ya pues lo que Sí, toca, ¿no? Eh, exacto. Es como pero entender, mira, ahí, mientras tú estás ahí cocinando, lavando platos, cambiando pañales, entrenando niños rebeldes, tú estás contribuyendo con la redención de un pueblo para Dios. Parecería que no, yo acá con mi falla, con mi pecado, con mi impaciencia, con mi imperfección. Sí, porque al final él es el que está construyendo, tú eres una colaboradora. A mí me encanta una ilustración, mira, mi esposo le gusta trabajar en el jardín y él prefiere hacerlo solo porque obviamente es más rápido. Pero a mi nietecito de 5 años, a Levi, le encanta irlo a ayudar. Al punto que le han comprado una palita, un pico, todas las cosas. Entonces, desde que mi esposo sale a trabajar en el jardín, él sale con todos sus instrumentos. Y mi esposo dice, ay, aquí viene Levi. Eso significa que yo voy más lento. Y él dice, y entonces Levi cree que está ayudando. Levi cree que él ha sembrado las matas, que él le dice a su abuelo que cuando su abuelo se muera, que le deje todos sus instrumentales del jardín. Entonces, nosotros somos igualitos con Dios. Él es el que está haciendo la obra. Y nosotros estamos ahí como niños, inmaduros, sintiéndonos abrumadas, cansadas, agotadas, pensando si esto vale la pena. Y Dios es que está haciendo esta obra, nosotros somos sus colaboradores. Entonces, hagámoslo con gozo, con regocijo, sabiendo que es un alto llamado y que estamos impactando a las generaciones futuras, que nada de lo que hacemos es en vano, dice la palabra de Dios. Es uno de los trabajos más importantes del mundo, más importante que el presidente de un país. Estás afilando flechas y estás lanzándolas al futuro. Entonces, es tener esa perspectiva que se nos escapa en medio de la lucha diaria. muchas gracias. Ah, tal vez para resumir un poco lo que hasta ahora podría yo decir que me estoy quedando con esta linda Ujú. conversación es eh, enfocarnos, o sea, tener el enfoque correcto, eh, saber para qué, primeramente que, Empieza primero por simplifica tu vida. Simplifica tu vida. Ten el enfoque correcto. ajá, Ponte los lentes de la palabra en todas las cosas. sí, y sobre todo recordar que los hijos son un regalo de Dios. Entonces, Ujú. es como que Dios nos ha dado algo precioso que a veces no lo estamos valorando porque vivimos abrumadas viviendo algo Así que no es. nos corresponde. O sea, estamos Ujú, tan terrenales mirando tan poco lo eterno que nos distraemos. Entonces necesitamos enfocarnos, pasar más tiempo en la palabra, detenernos, ir más lento. ujú, eh, y esa palabra disfrutar, que yo a veces digo, Señor, ¿y cómo se disfruta? Porque a veces me la paso más ujú, en un tono de enojo y corrección que de gozo y de disfrute, pero entendiendo que el gozo no es felicidad y ujú. risa Y o hacer de eso un descanso. motivo de oración también, Karina. Yo creo que podemos orar. Las madres, Señor, dame amor por lo que tú amas. Y yo sé que los niños Sí, son una de esas cosas. Entonces, Señor, dame amor por este llamado. Y él te lo va a dar porque esa es su voluntad para ti. de verdad, muchas gracias. Qué rico es volver a reenfocarnos. Es como, ¿sabes qué? Siento que es como que me hubieran dado un sustrato, una vitamina, me hubiesen inyectado y nuevamente Qué bueno, qué reenfocarnos. bueno. Y Y una última recomendación para las mamás es que sean parte de una comunidad, que no caminen solas. No estamos llamadas a caminar solas en la vida cristiana. La vida cristiana se vive en comunidad, las mujeres deben estar juntas y de diferentes generaciones, donde una se apoyen con la otra, con la sabiduría de la que va adelante, que la otra, como le decía ahorita, sean como porristas de las jóvenes. Y las jóvenes son aliento para las mayores.
A mí me encanta hablar con mujeres jóvenes porque me alientan. Entonces es una cosa de doble vía, animándose unas a otras. Y me encanta Hebreos, que dice que, que consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Entonces, yo creo que eso es parte importante de la vida cristiana, cómo estimularnos. ¿Cómo podemos estimularnos en lugar de ponernos traspiés o de ponernos eh, ah, para tropezar, tropezadero, sino cómo ser de ayuda para otra que está quizás en un momento de falta de gozo porque el pecado está en nosotras? Entonces, ¿cómo puedo alentarla y recordarle la verdad de Dios y no vivir solas? Um, y recibir el consejo de otras, ser enseñables, um, porque hoy en día se vive muy individualmente también y eso no es la forma de vivir en la vida cristiana. Y un último consejo para las mamás que tal vez tienen esta intención, pero están pasando, sea por enfermedad, sea por problemas económicos, sea por alguna circunstancia difícil. ¿Qué podrías decirles? Y, y básicamente eso, no sé, cómo alentarlas. Alentarlas. Bueno, yo primero quiero decir que no hay nadie exento de circunstancias difíciles. Las circunstancias difíciles existen en todas las etapas de la vida. Eh, Desde la niñez, yo perdí a mi mamá cuando tenía 7 años, así que ahí empezó mi circunstancia difícil. Eh, Cuando nos casamos y el matrimonio arranca, ahí hay situaciones difíciles a veces. Cuando los hijos llegan es otro tipo de situación difíciles. Cuando hay problemas económicos es una situación difícil. Cuando hay viudez es una situación difícil. Cuando hay hijos pródigos hay situaciones difíciles. Niños especiales o quizás hijos que no están caminando en la verdad. Muerte de hijos. O sea, ¿qué expectativas tú tienes de la vida? La realidad es que la palabra nos dice que en este mundo tendremos tribulación, pero Él dice que Él ha vencido al mundo. Entonces, cuando estamos en Él, somos victoriosas en Jesús, pero vamos a tener que pasar por las situaciones difíciles. Esas van a estar en todo tiempo. Entonces, esa expectativa clara de que esto que te está pasando no es a ti nada más. Considera a otros hermanos que están pasando por situaciones también. No eres tú sola, porque también algo que el pecado no, el sufrimiento tiende a hacer es que nos hace como que pensamos que somos las únicas. Y eso es un engaño del enemigo. En este mundo hay sufrimiento. Entonces, yo creo que tener la expectativa clara, porque si no vamos a ser defraudadas cuando las cosas no van bien. Mantenernos confiando en el Señor, con nuestros ojos en el Señor en medio de las situaciones difíciles. Estar en la palabra, las escrituras infunden esperanza, infunden valor. Las escrituras nos recuerdan que Dios está obrando en situaciones difíciles, aunque no lo estemos viendo, que Él está trayendo orden en el desorden, paz en la tormenta, eh, gozo en la tribulación, que Él está escribiendo la historia de redención en nuestras vidas y que este es un capítulo quizás que yo no hubiera escrito para mi vida, pero era necesario para mi santificación y Dios lo consideró bueno en su soberanía y todas las cosas obran para bien para aquellos que son llamados de acuerdo a sus propósitos. Y escuchar a Dios más que escucharme a mí misma y escuchar a Dios antes que escuchar a los demás. Entonces, fíjate que todo es un asunto de en que yo esté meditando, si estoy aferrada a sus promesas. Entonces, yo creo que también buscar promesas de acuerdo a lo que esté atravesando, busca las promesas de la palabra y medita en ellas y óralas. Y dile a Dios, Señor, tú prometes esto en tu palabra. Ayúdame a creer esto en este tiempo, de acuerdo a la situación que estés atravesando. Pero recordar que no estás atravesando esa situación porque eres mamá, joven, con niños. Puede ser cuando seas vieja, con abuelitas, como abuelita con nietos, o cuando estés viuda, o cuando, en fin, en la vida es así. La vida es, dice Job, que nacimos para el sufrimiento, ¿verdad? Entonces es una realidad de este mundo caído hasta que el Señor vuelva. Entonces no sentirnos mal por eso, sino
Señor, tú estás con nosotros, tú has ofrecido, tú estás con nosotros, dice la palabra que tú estás con nosotros. Y tú nos acompañas, nos diriges, nos alientas, nos infundes esperanza. Y pedirle a otras hermanas que oren también por esa mamá que se siente así en ese momento difícil. Pero fíjate que todo está en la perspectiva de vida que yo tenga y los lentes que yo esté usando para mirar mi vida. Si son lentes bíblicos, no me va a sorprender la prueba. Entonces, muchas veces sufrimos porque estamos viendo la vida desde el punto de vista humano. Como tú decías ahorita, no miramos la vida por encima del sol, sino nos concentramos aquí abajo. Sí, y esa perspectiva solo la vamos a tener si nos mantenemos en la palabra Exacto. diariamente, ¿no? Ujú. Muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, muchas gracias por esas palabras de sabiduría. No sé si podrías orar por las mujeres que te vamos a estar escuchando y que el Señor sea alentando nuestros corazones, fortaleciendo nuestras decisiones, fortaleciendo nuestra alma para esto Ujú. eterno que queremos, para ser parte de esta redención que Ujú. mencionabas, porque aunque la salvación no depende de nosotras, somos quienes somos ese reflejo para que formar el carácter de nuestros hijos y presentarles a Cristo. Así es, así es. Vamos a orar. Oh Señor, qué bueno es sentarnos juntas a considerar estas cosas, Señor, y poder recordar de nuevo el precioso llamado de la maternidad, Señor. Yo te pido por estas madres que escuchan, que van a escuchar. Tú conoces a cada una por su nombre, tú conoces sus necesidades, sus luchas, sus dudas, sus situaciones particulares. Yo te pido, Señor, que sea tu palabra, tu verdad, iluminando cada una de sus mentes y sus corazones. Señor, yo te pido que que tú levantes una generación de mamás, Señor, que amen su papel de madres, su llamado sagrado de madres, que tengan un corazón para su hogar, que disfruten este llamado, que sean fieles primero a ti, Señor, y luego a sus hijos, a sus esposos, que que se gocen, Señor, de llevar a cabo esta hermosa encomienda que tú les has permitido en tu misericordia, Señor, llevar en colaboración tuya, Señor, tú como el que construyes nuestros hogares, pero que tú les permites, Señor, a ellas hacer esta labor tan difícil, pero tan hermosa, Señor, que ellos puedan encontrar gozo en ello y que puedan ser alentadas diariamente, Señor, por ti, por tu espíritu, por tu palabra, por otras hermanas, Señor, con las que caminan, que no se dejen intimidar ni desviar por las filosofías del mundo, por los engaños de su propio corazón, Señor, que les hacen dudar, pero que puedan poner sus ojos en ti, Señor, y puedan ver eh, esta encomienda como algo hermoso, maravilloso y asombroso, Señor, el levantar una generación para ti. Dales amor por sus hijos, Señor, sabiduría para criarlos, entendimiento de los tiempos, y sobre todo un amor grande por tu palabra, Señor, que al final es lo que va a marcar la pauta para todo lo que ellas hagan, Señor. Así que bendícelas, bendice sus hogares, sus matrimonios, a sus hijos, Señor, y que una gran iglesia futura, Señor, esté siendo levantada en este tiempo por estas mujeres fieles. Te pedimos todas estas cosas, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y en su nombre oramos. Amén. Amén. Gracias por la invitación. Gracias, gracias a ti por aceptarla, por tu tiempo, por tus palabras y que el Señor las siga usando en el ministerio que les ha regalado Amén. a través de cada podcast o videos que tengan que grabar, que siga creciendo el ministerio, llegando a más mujeres, alentándonos a poder
Amar a Dios en primer lugar, después a nuestros esposos y a nuestros hijos. Amén, amén, que Muchas así sea. gracias. Gracias, mis hermanas. Dios les bendiga. Hasta Chao. luego.